En este caso el ciclo con el nombre de Control Más, los programadores son Jaime Ayala, José Ortuño y María José Fernández, ¿verdad? No los he tenido todavía como estudiantes, y muchos agradecimientos también a ellos por prestarse y por todo el trabajo que esto lleva, ¿vale? Es cierto que lleva un trabajo, pero también es una oportunidad para contactar con profesionales, hablar con ellos, intercambiar opiniones, conseguir coordinar las charlas, las reuniones previas, etcétera. Con lo cual también hay una parte ahí, yo creo que es bastante enriquecedora poder generar esa red. En los ciclos también los podemos realizar gracias a los patrocinadores que tenemos de las actividades culturales, tanto desde Terra Pilar, Asemas, Musat y Porcelanosa. Hemos ampliado vamos ampliando poco a poco nuestra red de patrocinadores, y bueno, pues con las cantidades que cada uno de ellos nos puede aportar para realizar este tipo de eventos, pues nos lo podemos permitir, y poco a poco pues podemos también ir creciendo en la oferta de actividades que realizamos. Y yo creo que eso era todo lo que os quería comentar inicialmente. Agradezco también un poco, lo quería dejar para el final, a Ricardo Carcelén, que como su director de Cultura es el que está organizando todo ello, formando ahí equipo un poco con Jaime, José y María José, pero que está en un tribunal de finales de estudio de hoy del máster, y bueno, no podía asistir. Si puede, a lo mejor se escapa, pero no sé si va a ser posible. Así que nada, muchas gracias también a Pablo, que yo no lo voy a presentar, no me refiero nada a él, porque en este caso van a ser los programadores, que son los responsables de que él esté aquí hoy, los que van a hacer una presentación del mismo. Bueno, bienvenidos a todos a la primera charla de este primer ciclo del primer cuatrimestre. Antes de nada, vamos a presentarnos los que somos los programadores culturales, porque vaya a tener que vernos aquí todos los jueves que vengáis a las charlas. Él es Jaime, María José y yo soy Jorge. Y bueno, deberíais saberlo si nos seguís en la cuenta de Instagram. No solo porque estáis informados de todas las charlas, sino también sería mala idea si no nos seguís, si queréis ese medio crédito, así como guiño. Y bueno, os paso ahora con mi compañera María José, que os va a contar un poco más el concepto de Control Más. Así que te paso el micro. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir aquí. Esta, como bien ha dicho Jorge, es la primera charla de este ciclo. Como bien sabéis, se llama Control Más, que hace ese guiño también al lenguaje digital que utilizamos en nuestro día a día para proyectar o diseñar cualquier trabajo que se nos ponga por delante. También está muy relacionado con esa arquitectura de escala que pretendíamos traer en este ciclo, yendo desde una escala mucho más urbana hasta el más detalle de material constructivo de proyecto, que al final nos interesa tanto a los arquitectos como a los ingenieros de edificación. Esta primera charla, que la hemos denominado la 1-10.000, va de mano de Pablo Carbonell, de Ecoproyecta, y que va a presentar ahora más, con más profundización, mi compañero Jaime. Bueno, pues Ecoproyecta es un pequeño estudio que nace en 2005, naciendo de la colaboración entre Pablo Carbonell, un arquitecto, y un ingeniero agrícola, con una convicción común de que se puede aportar un enfoque nuevo a la arquitectura y plantearla más desde la sostenibilidad y una visión más sensible ambientalmente hablando. Además, Ecoproyecta tiene un modelo que, a diferencia de otros estudios, trabaja con un modelo de trabajo en red, trabajando mediante la colaboración entre distintas disciplinas, y está enfocado en parte hacia las intervenciones urbanas, que precisamente es lo que venimos a tratar hoy en esta ponencia de 1-10.000, para analizar un poco esa salida laboral o esa parte de la disciplina que muchas veces no concebimos como, no es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en arquitectura, pero que sin embargo en los tiempos que corren, ¿no? y las tendencias ahora mismo en las ciudades, es una disciplina, un área de conocimiento que consideramos que es importante tenerla en cuenta de cara a valorar las salidas profesionales. Así que bueno, pues sin más dilación os dejamos con Pablo, que va a contarnos un poquito cómo funciona el estudio y cuáles son sus intervenciones. Muchas gracias. Gracias a la escuela por invitarme, a Fernando, que ha estado en la presentación inicial,
y a los compañeros Jaime, Jorge, María José, sobre todo a ellos especialmente porque tiene mucho mérito que los alumnos organicéis conferencias como esta, así que pues ánimo para lo que está por llegar. Bien, yo la charla la he organizado de manera que primero voy a hacer una introducción de los trabajos que hacemos, así a nivel muy general, para que veáis la diferente naturaleza de proyectos que un arquitecto podría acometer. Luego, como se me ha pedido que hablemos de escala urbana, territorial, paisaje, pues primero quiero iniciar con un breve relato de la historia reciente del urbanismo. No va a ser un relato científico, va a ser más bien un relato con cierta dramaturgia para tratar de transmitir un posicionamiento en torno a la problemática del urbanismo y del modelo de ciudad. Luego, pues pondré como ejemplos 4 proyectos que hemos desarrollado desde el estudio Ecoproyecta. Y finalmente me gustaría terminar con, pues, poniendo sobre la mesa 4 cuestiones que me parecen relevantes para vosotros, que en un tiempo, algunos en un año, otros dentro de pocos años, estaréis en la calle y seguramente desde aquí, desde la escuela, pues hay cuestiones que a lo mejor no se tratan o no se comunican y que os vais a encontrar cuando salgáis a la calle. Bien, entonces, bueno, pues el estudio, como decía Jaime, pues llevamos trabajando ya 20 años, que se dice rápido, en proyectos de diferente naturaleza. Si bien es cierto que suele haber un hilo argumental en torno a la sostenibilidad, la problemática ambiental y cómo desde la arquitectura podemos dar respuesta a ello, ¿no? Pero hemos desarrollado proyectos, tanto proyectos de vivienda como esta imagen, que es una vivienda en Santiago de la Ribera, con criterios de eficiencia energética. Proyectos de integración de soluciones o estrategias bioclimáticas y energías renovables integradas en edificios ya existentes. Por ejemplo, el edificio de lo que se llamó la Imprenta Regional de Murcia, que actualmente es la sede del Boletín Oficial de la Región de Murcia, que en su momento pues, hicimos un proyecto de intervención sobre él, integrando una pérgola fotovoltaica, un jardín que recogía agua de lluvia y que con esa agua pues, se regaba el jardín, se creaba un microclima en ese patio interior. Proyectos así más singulares de estructuras geodésicas que conforman espacios con forma de cúpula, que tienen digamos, la singularidad de optimizar mucho la estructura y, bueno, y luego también pues, crear espacios espacios amplios, como digo, con una construcción que se hace muy rápida y muy optimizada. Luego, bueno, pues proyectos como estos, un pequeño panteón, proyectos ya de escala más pequeña, pero donde el trabajo de lo material y del detalle pues se puede hacer, digamos, con algo más de reflexión. Hasta escala de mobiliario urbano. Hemos diseñado pues, bancos y mobiliario urbano con perfiles de plástico reciclado, como es este caso, que está en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia. Proyectos de integración de energías renovables. Esto es una pérgola fotovoltaica también en el campus de Espinardo. Y luego también hemos trabajado en intervención de patrimonio cultural. Este es un proyecto que, bueno, pues los últimos 2 años ha tenido bastante repercusión, que fue la recuperación de los pozos de la nieve en Sierra Espuña. Los pozos de la nieve eran las antiguas fábricas de hielo. Cuando no existían las neveras hoy en día en nuestras casas, pues el hielo ¿de dónde salía? Salía de las montañas donde nevaba, se acumulaba en unos pozos profundos que aprovechaban la inercia térmica de esa excavación para conservar la nieve, que se compactaba para formar hielo y luego se llevaba en burro hasta pues, a 100 kilómetros a la redonda. Desde Sierra Espuña llegaban hasta Cartagena. De hecho, hay pozos. Yo recomiendo esta excursión ahí a Sierra Espuña. Hay unos pozos que se llaman pozos de Cartagena, porque el municipio de Cartagena era propietario de algunos de esos pozos para conseguir hielo en verano. Bien, entonces ahora, habiendo hecho este repaso, que como veis, pues son proyectos y soluciones de muy variopintas, ¿no? Casi os diría que yo siento un poco a veces un poco de esquizofrenia profesional, porque no sé muy bien a qué me dedico y son proyectos que, claro, por un lado
tienen la bondad de que te permiten tener una visión muy compleja de la realidad, desde esa escala mayor de territorial hasta la escala pequeña del mobiliario, también el tratamiento del patrimonio. Pero luego la verdad es que también se sufre, porque a veces siempre sufres el síndrome del impostor, de decir, bueno, yo me estoy dedicando a muchas cosas, pero en el fondo no sé de nada, ¿no? Pero bueno, a cada uno de vosotros la realidad muchas veces os llevará a caminos que no sospecháis, ¿no? Yo os recomiendo que estéis abiertos a cualquier situación para desde la arquitectura dar una respuesta, ¿no? Bien, entonces ahora pasaríamos a hablar de la escala urbana, ¿no? Y primero hacer un pequeño relato que, como digo, pues me gustaría hacerlo desde una visión así un poco casi cinematográfica, ¿no? de una película, porque esta va a ser la historia de un crimen, la historia de un intento de asesinato, de lo que llamaríamos la ciudad tradicional, la ciudad compacta. Esta es una imagen de Ávila, que está confinada entre murallas, una ciudad, como digo, compacta, con cierta densidad, donde los usos se integran, viviendas, espacios de trabajo, todo, digamos, que funciona. Tradicionalmente la ciudad ha tenido de todo, ¿no? Pero esta situación se puso en crisis en cierto momento. Y aquí vienen haré como hacía Alfred Hitchcock con sus películas, que primero al principio de la película presentaba a los personajes protagonistas y te decía quién era el asesino. No era como las películas de ahora que tienes que imaginar quién es el asesino, y ahí está un poco la incertidumbre de la trama, ¿no? Alfred Hitchcock te decía, aquí está el asesino y ahora te voy a contar cómo perpetró el crimen, ¿no? En este caso los personajes son, empezando por arriba a la izquierda, estaría Ildefonso Cerdá, que sería el padre de la criatura, en el sentido de que él fue el primer urbanista moderno y que dio solución a la ciudad moderna, que fue el Plan Cerdá, el ensanche de Barcelona, manteniendo el espíritu de la ciudad tradicional, ¿no? Con esa idea de una ciudad compacta, de usos integrados, etc. Arriba a la derecha estaría nuestro asesino, que fue Le Corbusier, el factotum de la arquitectura moderna, que aparte de arquitecto también fue urbanista, y él fue uno de los ideólogos del urbanismo moderno, ¿no? Y digamos que el arma del crimen fue el decálogo del urbanismo moderno. Abajo a la izquierda estaría la heroína, la que dio su vida por salvar la ciudad tradicional, que es Jane Jacobs, una activista norteamericana, activista, escritora, periodista. Y abajo a la derecha estaría, pues podría ser el detective que puso orden a todo este misterioso crimen, ¿no? Que sería Jan Gehl, el urbanista danés. Entonces, bueno, pues como os decía, la ciudad tradicional pues es una ciudad en la que todos nosotros en los países mediterráneos la conocemos. Una ciudad, como digo, compacta, donde hay espacio, el espacio público es donde ocurren las cosas, ¿no? El ágora tradicional griega es donde la gente se relaciona, se realizan los encuentros sociales, que es en las plazas, en las calles. Y tiene esa escala humana, amable, donde la persona, el ser humano se siente de alguna manera pues cómodo, ¿no? Esta ciudad sufrió una gran revolución acompañada con la revolución industrial. A partir del siglo XVIII se producen una serie de fenómenos que hacen que esta ciudad más o menos vivible pues se hace insostenible. ¿Por qué? Pues porque se produce un crecimiento desorbitado de las ciudades, la gente del campo va a la ciudad a buscar trabajo, se empiezan a aparecer usos incompatibles con la vida, pues de fábricas que contaminan mucho, y entonces la ciudad se hace inhóspita, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues empieza a haber gente que trata de dar respuesta, ¿no? Y ahí aparece Ildefonso Cerdá con su plan para el ensanche de Barcelona,
que lo que viene a hacer es poner orden en esa ciudad tradicional que tenía una trama muy regular y casi espontánea. Bueno, pues pone orden en eso, pero entonces trabaja el espacio público junto con la manzana. O sea, originalmente la ciudad de Barcelona, que hoy en día es muy densa, el ensanche, ¿no?, muy denso y muy compacto, antes era un poco más esponjado, dentro de que seguía manteniendo calles y plazas como cualquier ciudad tradicional, pero había una variabilidad en esa manzana, espacios abiertos que creaban jardines. Luego todo eso, bueno, pues la especulación urbana fue colmatándolo, ¿no? Pero como digo, originalmente, fijaos, la idea de Ildefonso Cerdá eran, bueno, pues manzanas que a veces se abrían, a veces se cerraban, creaban patios interiores. Esos patios se fueron colmatando y la ciudad fue ganando en densidad, pero perdiendo en calidad de espacio público. Pero esa trama que Ildefonso Cerdá idea tiene esa virtud de ser muy flexible y me imagino que conocéis pues estas soluciones que se están dando hoy en día en Barcelona y que se están exportando a otras ciudades de la supermanzana, ¿no? Es decir, crear una circulación del coche limitada a calles más periféricas y dejar unas calles interiores que son más peatonales, lo cual pues crea espacios como estos que son, pues de nuevo, ¿no?, el peatón y el ciudadano reconquista ese espacio público. Pero, sin embargo, para Le Corbusier esto no era la solución. Para él no era suficiente y él era una persona muy radical y dijo, no, esto hay que cambiarlo completamente. Y él entonces ideó el urbanismo moderno, que básicamente lo que él decía es, no vamos a tener calles y plazas ni manzana cerrada, vamos a partir de un espacio público que es un tapiz así abstracto, sobre el cual van a aparecer unos bloques, ¿no? Entonces, el protagonismo ya no lo tiene la calle, el espacio público, sino que tiene el bloque, el diseño del bloque, el bloque que va a incorporar usos, no solo de residencia, va a haber espacios de trabajo, o sea que todo ocurre dentro del bloque. Y fuera, pues ese espacio abstracto que será pues, más o menos verde y donde pues irán apareciendo grandes avenidas y grandes carreteras, porque lo importante es que sea una ciudad funcional. Y claro, funcional, ¿qué quiere decir eso? Cuando alguien os diga que esto sea funcional, paraos un momento a preguntar qué quiere decir, cuál es la función y a qué queremos dar respuesta, ¿no? En ese sentido hay que ser un poco socrático y preguntarse antes qué quiere decir esto que me estás pidiendo, ¿no? Porque para él la función venía asociada a la máquina, el objeto moderno y paradigmático de aquel momento era el coche. Entonces él estaba obsesionado y digamos que había una mística en torno al coche. Entonces para él lo importante es que el coche tuviera grandes avenidas y carreteras, que llegara a cualquier sitio de la ciudad rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaos estas viviendas en Stuttgart de Le Corbusier, ¿no?, con esta fotografía del coche en aquel momento, y este era su objeto de mistificación, era el coche en aquel momento. Es curioso cómo el diseño de esas viviendas ha perdurado, pero el coche ha evolucionado muchísimo. Pero entonces, para Le Corbusier lo importante era esto, ¿no?, tener un bloque, que eso sí, él era un auténtico máquina, ¿no?, diseñando edificios. Y entonces esta es la unidad, lo que él diseñó, la unidad de habitación, que era un edificio, un bloque que contenía pues, apartamentos, que tenía esa idea del edificio elevado sobre una estructura que dejaba libre la planta baja, la de la quinta fachada, donde la azotea era una azotea que tenía vida. Era un edificio donde todo ocurría dentro, ¿no? Y bajo pues, era un tapiz verde, así abstracto, donde, claro, pues ese espacio, esa idea de la calle, la plaza, desaparecía. Esto lo fue heredado por otros arquitectos en aquel momento que bueno, pues fueron desarrollando estas ideas y aplicándolas a diferentes países. En este caso, por ejemplo, en Brasil, pues Adolfo Reidi, un arquitecto también fabuloso, que diseñó pues, este edificio tan atractivo, ¿no?, de esa forma orgánica que se va adaptando a una topografía. Y de nuevo todo ocurre ahí dentro. Yo tuve la suerte de visitar este edificio y entonces tú entras, como veis abajo en la imagen esta de abajo, no sé si la veis vosotros, está aquí, pero no, se ve desde aquí, ¿no? O sea, esto era la calle.
¿no? La calle estaba dentro del edificio y ahí pasaban cosas, la gente se reunía dentro del edificio y luego tú veías carteles, en el apartamento 57 está el estanco, en el otro se venden huevos en el 51 y entonces todas las tiendas y todo están dentro del edificio. Y de hecho en Brasil, en la capital Brasilia, es donde se pone en práctica las ideas del urbanismo moderno con el diseño de la capital. Una capital que se hace ex novo, con el urbanista Lúcio Costa y con la colaboración del arquitecto Oscar Niemeyer. Y esta ciudad pues, cumple perfectamente todos estos parámetros del urbanismo moderno, ¿no? Todas las edificaciones están en bloque, un bloque que no conforma calles, un tapiz así abstracto que es cruzado por grandes avenidas, pero claro que bueno, luego también otra digamos, parámetro del urbanismo moderno es la zonificación. Los usos de la ciudad se van separando, entonces tú cuando llegas allí a Brasilia, pues te vas al sector residencial o al sector hotelero, al sector de oficinas, al sector de la industria, al sector comercial, entonces cada uso tiene su lugar en la ciudad. Pero ¿qué pasa? Como veis, esta imagen de las grandes avenidas cruzando, casi autopistas, cruzando la ciudad. Pero claro, cuando sales como peatón a la calle, te encuentras que no puedes hacer nada. Cruzar una calle es cruzar un desierto de asfalto de cientos de metros y realmente no hay vida en la calle. Tú tienes que ir en el coche de un sitio para otro, ¿no? Esto es algo que con más o menos radicalidad ocurre en muchas ciudades hoy en día, ¿no? Aquí traigo imágenes del barrio del Infante en Murcia, ¿no? Que está cerca, yo vivo en el barrio del Carmen, el barrio del Infante que está al lado y es un barrio que sigue un poco estos parámetros. Sí es verdad que no con la calidad de diseño que tiene Brasilia, que teniendo a Oscar Niemeyer al lado, pues por supuesto, y es lo que pasaba a Le Corbusier, que eran grandes arquitectos, diseñadores de edificios, pero no dejaba de ser eso una escultura en un espacio público donde, como veis, pues claro, no se genera vida, ¿no? Porque la idea de la calle, del pequeño comercio, de la plaza, del lugar de encuentro, no está pensado así, ¿no? A diferencia de Barcelona, que sí que tiene esa idea, el ensanche de Barcelona. Bueno, todo esto, claro, ha tenido ya, pues, ya estudios de cómo son estos modelos de ciudad, el modelo de la ciudad compacta, a diferencia de la ciudad dispersa o la ciudad de bloque abierto, cuáles funcionan mejor o peor. Y ahí, bueno, pues hay conclusiones, ¿no? Las ciudades más sostenibles son compactas, según un informe. Son temas que la lógica te podría llevar a ello, pero que hay estudios científicos que analizan estos temas, ¿no? Como la ciudad dispersa y el consumo de electricidad como aumenta, porque cuando tú dispersas y vas ocupando más espacio en el territorio, pues inevitablemente las infraestructuras tienen que aumentar, la inversión en esas infraestructuras, los consumos, etc. Y ante esta situación, pues aparece nuestra heroína Jane Jacobs, que aquí veis esta mujer tan elegante con sus guantes blancos, en una manifestación de mediados del siglo XX, donde trataba de salvar la Penn Station, que era una estación de tren que tenía su valor patrimonial, porque además ella también defiende el valor de los edificios antiguos. Y entonces, bueno, pues ella es la que en los años 60 publica un libro que se llama Vida y muerte de la gran ciudad americana, que os recomiendo que lo leáis porque además es un libro es muy ameno y habla de cosas pues muy mundanas, ¿no? Ella se da cuenta, analiza las virtudes de los barrios antiguos de Nueva York y la vida que hay en la calle, el pequeño comercio. Habla de un concepto que es los ojos de la ciudad, que son pues eso, el panadero, el frutero, el carnicero que te conoce, tú lo conoces a ellos, él te conoce a ti, y eso genera una relación que da también más seguridad a los peatones. Los niños pueden ir por la ciudad y porque de alguna manera pues unos y otros, los vecinos, generan una red de contacto, de relación. A mí me pasa, por ejemplo, yo tenía claro, yo tengo dos hijos pequeños, uno de 11 y una niña de 6,
y yo tenía claro que quería que fueran pues, al colegio, que vivieran en un barrio, que fueran a un colegio del barrio, yo tener el trabajo lo más cerca posible y bueno, pues he conseguido eso y una cosa que yo no viví de pequeño, que es que yo poder salir a la calle siendo un niño y quedar con mis amigos para jugar, pues mis hijos lo hacen y además me gusta mucho cuando salgo, voy a la panadería, pues tu hijo ha pasado por aquí hace un rato, ¿no? Entonces, como ya tengo fichado dónde está mi hijo, porque la gente del barrio, los pequeños comercios, pues también nos vamos comunicando, ¿no? Bien, bueno, pues toda esta idea que Jane Jacobs pone negro sobre blanco en su libro, de alguna manera este urbanista danés, Jan Gehl, coge el testigo y lo sistematiza en un libro que él publica en los años 80 que se llama La humanización del espacio urbano. Al final la conclusión es esa, el espacio urbano ha dejado de estar pensado a la escala de la persona, estaba pensado más en el coche y en generar, y además digamos que el sistema económico le venía muy bien porque genera suelo urbano a disposición en cualquier sitio, en vez de ir colmatando y compactando la ciudad de una manera más densa. Y entonces él analiza además la ciudad tradicional mediterránea, se va a Italia, va también a España y en esos años 70 y entonces hace un análisis de cómo son esos espacios públicos, ¿no? Y él es el responsable de la transformación de muchas ciudades de principios del norte de Europa, Copenhague, la capital de Dinamarca, pero otras ciudades pues de espacios que ahora mismo parece que es que en Dinamarca usaban la bicicleta de toda la vida, ¿no? Pero es que en Dinamarca las calles eran iguales que eran aquí, ¿no? Con calles de asfalto, con aceras pequeñas, mucho asfalto para el coche. Y eso se ha transformado en lo que veis en la imagen de abajo, ¿no? Él analiza, pues es muy curioso porque en el libro analiza por qué la gente le gusta estar en la calle, ¿no? Y cuándo unas calles funcionan y otras calles no funcionan. Y, por ejemplo, pues algo tan tonto como es que a la gente le gusta ver a otra gente. O sea, si tú te vas a un parque o a una plaza, seguramente buscarás sentarte en un sitio donde tú puedas contemplar algo de actividad, donde tú veas que hay otra gente haciendo cosas, gente paseando o niños jugando. Eso es lo que nos apetece. Por eso él analiza, por ejemplo, dónde es mejor colocar los bancos, dónde funciona bien un banco para sentarte, porque según donde te pongas estarás viendo cosas o no estarás viendo cosas, y entonces el espacio público dará vida. Por supuesto, analiza cómo el vehículo pues es un enemigo de que ocurran cosas en las calles. Por ejemplo, esta imagen de arriba de la playa de La Concha, que hace él en esos años 70. Y entonces, pues, todo ese paseo es muy atractivo para la gente porque está viendo a la gente que está en la playa, ¿no? Entonces, una gente que ve a otra, pues siempre da gusto, ¿no? Luego habla también de jerarquías de los espacios. Tienes el espacio más privado, que es tu casa, pero de ahí al espacio público más general, como podría ser una plaza grande, pues es interesante que la ciudad ofrezca diferentes espacios de transición, de espacios semi-privados, semi-públicos, hasta pequeños espacios públicos, pero de una escala pequeña, donde a lo mejor pues tú te puedas sentar con tu pareja en un banco a darte un beso y donde te está mirando todo el mundo, hasta luego un espacio donde ocurren muchas cosas y hay una procesión o hay una manifestación, ¿no? Con mucha gente. Entonces, enseña estas fotografías de cómo viviendas, que tú sales de la vivienda, tienes una pequeña terraza, de la terraza sales a una pequeña calle, esa calle es una calle vecinal, de esa calle sales a una calle ya más amplia. Como os decía, los bancos cómo se colocan para que tú estés viendo que ocurren cosas.
También los bancos, cómo deben ser para estar cómodo en ellos. Los que hemos tenido hijos y hemos estado tirado muchas horas en un banco sentados, pues el banco tiene que tener respaldo, tiene que tener, a ser posible, apoyabrazos. Los arquitectos somos muchos de diseñar bancos así muy abstractos, ¿no? Un bloque de hormigón ahí tirado en medio de la plaza, ¿no? Y estoy incomodísimo aquí porque, primero, estoy en medio de la plaza, que está todo el mundo mirándome a mí, pero yo no estoy protegido. Lo suyo es tener la espalda protegida, que haya vegetación detrás de ti, o hay una fachada, hay algo, entonces tú estás mirando hacia ese espacio, no la gente mirándote en medio de la plaza hacia ti, ¿no? Esto es el Jardín de Florida Blanca en Murcia, que eso sí sabéis que es el primer jardín público de España. Se inaugura en 1785 y la verdad es que es un espacio fabuloso donde todas estas cosas ocurren, ¿no? Fijaos los bancos cómo están colocados mirando hacia ese gran paseo donde anda mucha gente y entonces unos se miran a otros. Además también hay luego están esos espacios que son como de mayor densidad de acontecimientos, donde pasa mucha gente, pero luego hay pequeños rincones con un banquito, como digo, para que un espacio más íntimo, y entonces esa jerarquía de espacios en un mismo parque ya lo estás teniendo. Bien, entonces, un poco todo este es el debate que se genera en torno a la ciudad, ¿no? Desde tratar de resolver problemas, digamos, de higiene de la ciudad de la Revolución Industrial, al modo de Ildefonso Cerdá, que es continuando el espíritu de la ciudad tradicional, o al modo de un urbanismo moderno, que es hacer un cambio radical. Y toda esa reflexión que Jane Jacobs y Jan Gehl nos van trayendo para recuperar las bondades de esa ciudad tradicional compacta, que está pensada más a la escala de la persona. En la actualidad, a ese debate se han incorporado nuevas variables y fundamentalmente yo destacaría la problemática medioambiental y el cambio climático. Es decir, cómo la ciudad hoy en día se tiene que pensar para responder a estos problemas que tenemos, ¿no? Problemas de contaminación, de sobrecalentamiento, el efecto isla de calor que se produce porque la ciudad con mucho material, hormigón, acero, asfalto, que tiene mucha capacidad de almacenar energía, radiación solar durante el día, acumula mucho calor, que eso lo que genera es el efecto isla de calor, ¿no? Tiene más temperatura, hay más temperatura dentro de una ciudad que en la periferia. Entonces, estas cuestiones, pues hoy en día también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Y cómo resolverlas? Pues sobre todo renaturalizando. Renaturalizar la ciudad es una de las soluciones. Entonces, a estas cuestiones que Jane Jacobs y Jan Gehl nos fueron introduciendo, hay que añadirle, ¿no?, a ese cóctel la renaturalización, ¿no?, para conseguir, pues, que la ciudad sea más amable, se reduzca la contaminación, incorporar biodiversidad urbana a las ciudades, etc. Incluso también, no solo está el problema del calor, sino el problema de las lluvias torrenciales, sobre todo en nuestro clima del sureste español, que conocemos bien, ¿no? Esto es una fotografía de cuando fui a llevar a mi hija hace un año a su clase de baile y había llovido, fue una lluvia de media hora, y cuando llegamos allí parecía aquello Venecia. Entonces las ciudades tienen que responder también a estos problemas, ¿no? ¿Cómo? Pues incorporando soluciones basadas en la naturaleza, infiltración de aguas pluviales en el propio terreno, hay que sellar menos el pavimento, es decir, no impermeabilizando tanto con asfalto, sino buscar pavimentos filtrantes. Entonces, bueno, con todo este cóctel, como decía, pues ya paso a mostraros ejemplos, proyectos concretos. Voy a pasar por encima de ellos muy rápido. Lo que quiero es que veáis, pues eso, qué tipo de trabajos se pueden hacer en un estudio de arquitectura que a esta escala urbana o escala territorial, ¿no? Esta imagen es de Lorca, la ciudad de Lorca, que nos encargaron el plan de calidad del paisaje urbano de Lorca. Después del terremoto de 2011, pues se hizo una reconstrucción de ciertos barrios que habían sido más afectados y se aprovechó también para hacer una reflexión sobre cómo la ciudad debía, pues, transformarse para tener un espacio público mejor y un paisaje urbano de mayor calidad.
Entre los temas que nosotros sacamos conclusión, bueno, primero analizamos toda la ciudad, su trama urbana, su relación con el territorio, etcétera. Entonces, bueno, pues sacamos como 6 conclusiones, ¿no? Una de ellas fue que hay que cuidar el patrimonio. Eso también Jane Jacobs ya lo ponía sobre la mesa. Entonces tratamos de analizar cuáles eran los elementos patrimoniales, que algunos de ellos no estaban protegidos y que sería interesante incorporar al catálogo para que la ciudad mantuviera pues cierta parte de su legado, ¿no?, histórico. Analizamos también los accesos a una ciudad, ¿no? Yo creo que la percepción de una ciudad tiene mucho que ver con cómo llegas a ella y actualmente pues te encuentras mucho con este tipo de paisaje, ¿no?, que veis arriba, que es, bueno, pues zona industrial poco ordenada, contenedores, cunetas sucias, ¿no? Entonces planteamos recuperar algo que ya había en la ciudad de Lorca y que había en muchas ciudades, que eran alamedas, o sea, paseos arbolados para llegar a una ciudad. Y bueno, tratar pues también de incorporar la bicicleta, espacio para el peatón que no tiene aquí, que el peatón también puede pasear y andar por las zonas de acceso a las ciudades y bueno, y que la vegetación ayudara pues a hacer más amable ese acceso a las ciudades, ¿no? Luego aquí la solución de una infraestructura verde urbana, que imagino que también, supongo que os hablan de esta cuestión, ¿no? Es decir, crear espacios verdes en las ciudades, pero espacios verdes interconectados, que haya corredores verdes que comunican pequeños y grandes parques. Aquí pues lo que hicimos es analizar qué espacios verdes teníamos, incorporar nuevos espacios verdes, tratar de identificar qué avenidas podían renaturalizarse para crear esos corredores y que esos espacios verdes dieran un servicio ecosistémico a la ciudad. Es decir, la ciudad tiene una función social, pero también tiene una función medioambiental de tratar de recuperar el ciclo natural del agua, infiltrando esa agua en espacios donde nos interesa que sean más húmedos, donde haya vegetación, también pues limpiar la atmósfera, mejorar la calidad de ese aire, etcétera, ¿no? Todo eso son funciones medioambientales que la infraestructura verde urbana tiene que dotar a la ciudad. A nivel de movilidad, pues identificamos lo que llamamos la red de comunicación amable. La ciudad de Lorca tiene en torno a ella pues una gran extensión de lo que se llama el campo de Lorca, ¿no?, como huerta. Y entonces fuimos identificando, por un lado, la huella natural del agua en el paisaje de Lorca, es decir, las ramblas, ramblizos del propio río Guadalentín, qué huella había dejado el agua en el territorio, y cómo esa huella podía convertirse en una red de comunicación que fuera amable, porque estaría pensada más para el peatón y la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, pues recorrer la huerta, comunicar la ciudad con la huerta a través de estos canales, pues sería también interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que ha ocurrido es que se ha ido entubando casi toda la red de acequias del campo de Lorca. Pero bueno, ese entubamiento lo que a su vez iba creando como explanadas o paseos que si se aprovechaban para que el peatón y la bicicleta pudieran ir por esos espacios y no por la carretera de asfalto, que es un poco incompatible porque aquí son carreteras estrechas que con el coche hace que sea muy peligroso para el peatón y la bicicleta. Bueno, pues crear esa red de comunicación amable fue uno también de las conclusiones del plan, ¿no? Luego recuperar el centro urbano degradado, un poco abandonado, espacios que quedan ahí, parcelas que quedan vacías, tratar de buscar soluciones a esas parcelas que quedan durante muchos años sin ocupar, pues creando pequeñas plazas en esos solares porque fueran temporales y con una intervención muy sencilla pues fueran recuperadas por el peatón y que en el momento dado que el promotor fuera a invertir, pues se podría eso, digamos que retirar, ¿no? Mobiliario urbano que fuera fácil de quita y pon. Y luego también nos dimos cuenta de que en Lorca ocurre que los barrios no están comunicados unos con otros, se generan muchas fronteras entre barrios. Esta sería la imagen de aquí arriba desde uno de los edificios del campus de Lorca, el campus de la salud. Entonces,
pues fijaros lo que está, estos edificios se están dando a una gran medianera, que es el barrio vecino. Y hay una pared y un salto de altura bastante grande entre un barrio y otro. Entonces lo que aquí proponíamos pues era una banda verde que recuperara la conexión entre un barrio y otro y que creara espacios amables que además tuvieran una función de comunicar unos barrios entre sí. Bueno, este sería otro proyecto. Esto fue un proyecto de mejora de la movilidad y la accesibilidad en el centro urbano de Torrevieja. Pues aquí lo mismo. Primero, como todo proyecto, todo arranca por un análisis de qué es lo que tenemos para poder ver dónde tenemos que enfocar las soluciones. Aquí pues nos dimos cuenta de que hay aceras estrechas, como ocurre en muchas ciudades, mucho espacio mucho asfalto, mucho espacio para el coche y poco espacio para el peatón. La problemática se suele repetir en muchos casos. Entonces íbamos analizando pues dónde faltaba un vado para que el peatón pudiera ir con el carrito de la compra o con la silla de ruedas y que actualmente pues no había, o dónde hay estrechamientos en las aceras que son menores de lo que hay un mínimo que la normativa de accesibilidad habla, que es de 1,80 m libre de las aceras. Eso en muchos casos no se cumple. Entonces bueno, íbamos identificando toda esa problemática. Y al final llegábamos pues, a una conclusión de organizar este centro urbano de Torrevieja en 3 tipologías de calle. Y aquí me gustaría centrarme un poco en esto porque hay un poco de confusión sobre los tipos de calles con los cuales podemos configurar la ciudad y qué derechos otorga cada calle a cada uno de los peatones o de los coches, ¿no? Y tenemos, digamos, lo que todo el mundo suele entender, pues una calle convencional, la calle convencional que tiene su plataforma de asfalto para el coche y una acera con un bordillo. El bordillo te sirve para protegerte que el coche no se te monte encima. Y luego el otro extremo sería la calle peatonal, que toda la calle es para el peatón. Excepcionalmente puede pasar algún coche porque tiene que entrar algún parking o algo así, ¿no? O algún vehículo de servicio urbano, etcétera. Pero es una calle peatonal. Pero hay una solución intermedia y un tanto ambigua que sería lo que se llama la plataforma única. Esto es una solución que es interesante dar cuando, y además pasa mucho en muchas ciudades, calles estrechas donde tiene que pasar el coche porque el coche tiene que llegar a otro punto de la ciudad, pero no hay espacio suficiente para dotar al peatón de aceras pues, que sean accesibles, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es crear lo que se llama una plataforma única, quiere decir que no hay bordillo, no hay escalones, no hay barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y entonces con una única plataforma resuelves toda la calle. ¿Qué pasa? Que esta es una plataforma, o sea, esta es una calle donde hay que entender que la prioridad la tiene el peatón. No es que el coche llegue aquí como ocurre en la calle de la izquierda, ¿no? La calle convencional con el asfalto. Aquí el coche es un invitado, ¿no? Digamos que el anfitrión es el peatón y, oye, vienes con el coche, pues yo te dejo pasar, pero has entrado en mi casa, ¿no? Estás pisando mi alfombra, que es el pavimento este. Entonces, bueno, pues esto a veces hay confusiones, incluso desde los propios técnicos municipales, ¿no? Que te pintan, por ejemplo, un paso de cebra en una plataforma única. Es que todo es un paso de cebra, todo es un paso peatonal. No hay que pintar, ni hay que poner semáforos, ni hay que poner pasos peatonales. Es que todo es del peatón. Lo que pasa es que el coche pues, puede pasar por ahí a una velocidad muy reducida, a 20 km/h, y tiene que estar vigilando y estar atento a los peatones que son los que tienen preferencia en esa calle. Entonces, bueno, pues en base a esas 3 tipologías fuimos organizando la ciudad y dando respuesta, resolviendo los encuentros entre las calles para mejorar la accesibilidad, el encuentro entre coches y peatones, y fuimos analizando tipologías de calle y, como veis, pues no sé, por ejemplo aquí en la izquierda dibujamos la tipología de calle, por ejemplo, acá está la calle Zoa, ¿no? En un tramo pues es una calle de dirección única con aparcamiento a los 2 lados. Pues vamos a reducir ese aparcamiento porque es que la acera no da para un ancho mínimo accesible.
Entonces, no solo vamos a reducir una plaza, aquí a la derecha estaría la solución, no solo reducimos una línea de aparcamiento, sino que además incorporamos vegetación, incorporamos un alcorque entre cada dos plazas de aparcamiento, colocamos un alcorque donde poder plantar vegetación y además puede ser un alcorque vivo, es decir, un alcorque que no solo está el árbol, sino que debajo tiene algún arbusto, que dé algo más de vida. Y entonces ya la calle se hace un poquito más amable, ¿no? Además da sombra y que también viene muy bien. Bueno, pues así fuimos analizando calle a calle y pues la diferente casuística para conseguir que, pudiendo pasar el coche y teniendo su aparcamiento, pero que el peatón ganara espacio y que al final el espacio público ganara en calidad. Todo esto, al final, pues lo que redunda es pues, en una mejora de la calidad del espacio público, pero también hay cuestiones de salud que hay que tener en cuenta. Es que la contaminación que tienen las ciudades está en un porcentaje altísimo se debe sobre todo al transporte, ¿no? Al transporte de coches, motos, etcétera. Entonces, ya no solo una cuestión de que sea la ciudad más amable, que haya menos ruido, sino que también es un problema de salud. Y de salud de contaminación y también de problema para la integridad física por los atropellos que hay en las ciudades, que es un tema que no se habla mucho. Se habla, por ejemplo, no sé si aquí en Cartagena, pero en Murcia, cuando llega el verano está la psicosis de que los árboles, se nos caen los árboles, y entonces se cierran parques, y bueno, pero si la semana pasada hubo 4 atropellos y no han cerrado las calles a los coches, entonces ¿por qué esta obsesión con los árboles? ¿Qué peligro tienen los árboles? Además, los árboles también manchan, es una cosa que también, no sé si a mí me lo han dicho, no es que los árboles manchan los coches, hostia, o sea, no son los coches los que están generando polución y ruido, no, es que son los árboles que manchan el parabrisas del coche. Entonces hay como una especie de extraña visión colectiva sobre esta situación, ¿no? Y luego me llama la atención porque cuando aparecen noticias en el periódico, en los medios de comunicación sobre atropellos, generalmente la culpa la tiene el peatón, ¿no? Entonces aquí se da la noticia: España registra una media de 11.000 atropellos cada año. Pero fijaos la foto que pone, ¿cuál es? Aquí una señora que trata de cruzar la calle por en medio sin ningún paso de peatones, ¿no? Digo, hombre, qué casualidad, no había otra fotografía que contara cómo un coche se saltó un semáforo o se ha montado encima de una acera. Esta noticia es de ayer. Y cuando la leí dije, hombre, otra más. 4 de cada 10 peatones fallecidos al ser arrollados dieron positivo en alcohol o drogas. Es decir, que de nuevo, ¿no? La culpa es del peatón. Si lees luego la letra pequeña, dice, en el 72% de los accidentes analizados, el peatón no había cometido ningún tipo de infracción. Bueno, entonces, ¿por qué me pones este titular tan pretencioso? ¿No? Es que la culpa es del peatón que va borracho, saltándose, cruzando la calle por medio sin ir por los pasos de peatones, pero luego lees la letra pequeña y no, el peatón no tiene la culpa en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, y la conclusión, yo que he participado en planes de movilidad, en proyectos de calidad de espacio público y un poco también de apaciguar el tráfico en las ciudades, una conclusión que saco es que se pueden hacer muchos planes, se pueden cambiar aceras, pero todo eso son inversiones costosas y que tardan años en ejecutarse. Pero hay algo que realmente es sencillo y es tratar de reducir digamos, lo que sería ¿cómo lo llamaría? Tiene un nombre, la infracción de tráfico, no sería la infracción de tráfico, sino la indisciplina vial. Algo tan sencillo como, oye, tengo una moto, pues la voy aparcando, la tienes que aparcar en la calzada, no la puedes aparcar en la acera, ¿no? Y más si es una calle tan estrecha, ¿no? Estas situaciones que vemos diariamente de coches que se montan en la acera, vas a cruzar un paso de peatones en un semáforo que se te pone verde para el peatón y te encuentras que el coche está ahí plantado en medio del paso de peatones. Esa desconsideración hacia el espacio público, la acera, el espacio del peatón, es pensar que, por supuesto, ahí cabe un peatón, pero es que puede pasar, no sé, ya mis hijos están mayores, pero he ido mucho tiempo con el carrito con los niños y yo ahí no quepo con un carrito y con 2 niños, o una persona que vaya en silla de ruedas, o una persona anciana que va con unas muletas. Entonces, hay que tener, seguramente muchos de vosotros pues también tenéis coche o tenéis moto.
hay que ponerse un poco en el papel. Muchas veces nos ocurre que cuando nos montamos en un coche, y yo reconozco que también me pasa, ¿no? Te metes en esa burbuja y parece que ya estás en otro mundo, ¿no? Ya nada puede conmigo, tengo el power. Y hay que empatizar un poco con lo que está pasando fuera de esa burbuja para entender que tú, cuando estás en una ciudad, el anfitrión, insisto, el anfitrión y el protagonista es el peatón. Y el coche, por supuesto, que tiene derecho a pasar y a ir de un sitio a otro, pero tiene que tener esa empatía con el débil, que en este caso es el peatón. Bueno, esto sería otro proyecto, de nuevo también a escala urbana, pero más ajustado, que fue un proyecto de urbanización con criterios de sostenibilidad en Santo Ángel, una pedanía de Murcia. Aquí lo que se nos encargó fue pues, diseñar unas calles y 3 espacios públicos, que serían, bueno, pues todas estas calles que veis aquí cruzando y estas 3 plazoletas, esta es lo que nos había quedado, digamos, como espacio público. Entonces, bueno, pues aquí lo que hicimos fue, primero, eso, considerar cómo debían ser esas calles. Pues debían ser, primero, estas calles perimetrales serían las calles donde iría digamos, esa sería la calle perimetral, sería una calle que llamamos convencional, donde hay una calzada de asfalto y una acera, pero luego estas calles transversales que dan acceso a las viviendas serían calles donde, como os decía, se coloca una plataforma única, el coche puede pasar porque va a acceder a su vivienda, pero está en una alfombra peatonal, ¿no? Entonces ahí el coche ya se le ha invitado a pasar, pero tiene que ir con cuidado porque el anfitrión ahí de ese espacio es el peatón. Además, ya en el diseño de estos espacios, pues tratamos de incorporar vegetación, espacios en sombra. Trabajamos aquí en colaboración con una bióloga y paisajista, generalmente hacemos eso, ¿no? Colaborar con gente que sabe más que nosotros sobre vegetación, sobre paisaje, sobre qué tipo de tierra es la adecuada para que la vegetación crezca mejor, qué especies son las que se van a desarrollar en mejor tiempo, qué ocurre con el paso de las estaciones, qué especies son caducas, cuáles son perennes, cuál es la floración, de qué color es esa floración, cómo huele. Todas esas son cosas que nosotros como arquitectos no sabemos y un biólogo, un botánico, pues conoce y te puede aportar mucha riqueza al proyecto. Y luego ya entrando más en detalle, pues diseñamos todo un sistema urbano de drenaje sostenible, es decir, zanjas de infiltración, pavimentos también filtrantes para que el agua de lluvia, en vez de ir corriendo por la alcantarilla, pues se infiltrara en el terreno, porque lo que queremos es que esa humedad se retenga ahí y que la vegetación la aproveche. Y bueno, estas son imágenes de esos espacios terminados. Como veis aquí, por ejemplo, en vez del peatón para recorrer todo ese espacio, en vez de ir por una acera paralelo al asfalto, va por un corredor que va atravesando esos 3 jardines que habéis visto antes en planta. Este sería ese corredor, como digo, que en vez de ir por la acera pegado al asfalto, vas por dentro de esos espacios, ¿no? Y la idea también era que en toda esta urbanización el peatón siempre estuviera a un mismo nivel. Es decir, no hay barreras arquitectónicas, no hay ningún bordillo que tengas que bajar para cruzar de un sitio a otro. Siempre es al revés, es el coche el que sube. Entonces, esta solución que veis aquí es un paso peatonal donde hay un resalte en el asfalto, de manera que el coche sube unos centímetros, pasa por encima de la alfombra peatonal, que es el paso de cebra, y luego vuelve a bajar a la cota original de su acera. De manera que el peatón no es el peatón el que baja al territorio del coche, al asfalto, sino que es el coche el que se monta encima, tiene que bajar un poco la velocidad porque hay un resalte y cruza, ¿no? Bueno, imágenes ya años después, con la vegetación ya más crecida, todo esto también ocurre mucho que en los espacios verdes, los jardines, se plantan árboles y césped. Y parece que no existe una cosa intermedia, no existen arbustos o árboles de escala más pequeña, ¿no? Que te dan como un ambiente un poco más natural, ¿no? Más silvestre. Momentos de lluvia, esto ha pasado, aquí han pasado danas y todo ese sistema de drenaje pues ha ayudado a absorber
gran parte de esa humedad y a reducir la escorrentía, que luego genera muchos problemas, pues ya aguas abajo, en sistemas de alcantarillado que colapsan, o avenidas de río que cogen toda esa agua de escorrentía que, como no se ha retenido aguas arriba, pues luego genera problemas en aguas abajo. Y ya por último, rápido, un proyecto ya de escala ya más pequeña, que fue la renovación de la plaza de la iglesia de Santomera. Aquí, esta plaza, lo que tenía, bueno, una plaza, la plaza del pueblo, el espacio fundamental del pueblo, porque está la iglesia, porque aquí se organizan bodas, comuniones, la Semana Santa pues sale la procesión de aquí. Entonces era un espacio sensible, muy sensible para el pueblo, y había que tener cuidado, ¿no? ¿Problemas que encontramos cuando llegamos aquí? Pues primero que la carretera general atraviesa Santomera y con un tráfico muy denso y pasa justo por aquí. O sea, esta calle que veis aquí, este paso peatonal, es la carretera general que va de Murcia a Alicante y atraviesa la Santomera, cruza Santomera por en medio. Entonces aquí pasan camiones y hay ruido, entonces es como que la plaza da un espacio que no es agradable. Tiene 3 fachadas buenas, la iglesia, y 2 fachadas de vivienda, y tienen una cuarta fachada que es la carretera general. Entonces, lo que vimos es que era interesante dotar a la plaza de una cuarta fachada que fuera verde. Entonces, tratamos de concentrar al lado de la carretera cruza aquí en esta imagen, en vertical sería la carretera, aquí la iglesia y la plaza es esto, ¿no? Entonces, tratamos de concentrar un espacio verde en esa cuarta fachada, para que digamos, la sensación fuera más de protección, de cobijo, de estar en una plaza, pues eso, más amable. Y además nos venía bien porque las escorrentías iban aguas abajo en esta dirección, es decir, la plaza tiene una cierta pendiente descendente hasta la carretera. Entonces, la intención es que este espacio recogiera todas esas aguas de lluvia y las acumulara donde nos interesa, que es donde tenemos la vegetación, que era en el jardín, ¿no? Bueno, pues aquí de nuevo también trabajamos con un biólogo y paisajista para el diseño de toda esta vegetación, las especies vegetales. Aquí la verdad es que cuando tú no tienes conocimiento de botánica, te sorprende la variedad y diversidad tremenda de especies, que en un jardín dice, bueno, aquí habrá 4 especies, no, es que hay 35. y claro, nosotros no sabemos de estas cosas. Pues luego hay un máster de paisajismo para arquitectos que les interesa. Pero si no tienes ese máster, no tienes ese conocimiento, hay que colaborar con gente que sepa. Bueno, de nuevo, pues secciones donde se cuenta este tema del drenaje sostenible, la infiltración, etcétera, ¿no? Y bueno, una imagen ya de la plaza terminada. Aquí hubo bastante debate porque claro, el párroco quería que la boda pasara por aquí, ¿no? Entonces nosotros queríamos que el jardín fuera más grande y el párroco quería que la calle esa en medio fuera más ancha. Y al final pues tienes que encontrar también ese diálogo para que la solución... Al final, pues va a ser el pueblo quien viva esto, ¿no? Entonces, pues aquí tiene que haber con esa cierta participación ciudadana, que aquí hablamos pues con cofradías, con la policía local, o sea, fue un trabajo previo de mucho diálogo para buscar soluciones que fueran asumidas por el pueblo, ¿no? Bueno, esta semana también el tema de los bancos que os comentaba antes, cómo están colocados. Estos son, ahora mismo la vegetación está recién plantada, entonces pues no se ve, pero imaginaos esto más frondoso, y entonces estos son esos rincones, está la escala digamos más de la escala general de la plaza. Hay bancos colocados en esa calle central donde se produce ese paseo a la entrada a la iglesia, etcétera. Pero luego hay pequeños rincones dentro de ese espacio, pequeño jardincito, donde bueno, pues puedes tener una mayor intimidad, ¿no? Esta persona ahí sentada, este banco mirando hacia la plaza, y con la espalda protegida por la vegetación. Luego hay un tema de materiales. Esto que veis aquí pues sería una zanja drenante, con una terminación de grava, que aquí es donde, o sea, todo el agua que viene por el pavimento, por el adoquín, viene a este canal, este pavimento que veis aquí como de un color más oscuro, y esto deriva en la zanja drenante que va a infiltrar el agua al terreno donde está la vegetación. Luego incorporamos aquí una pequeña fuente con forma de acequia. Bueno, pues... Aquí ya habéis visto un poco todo este discurso sobre la ciudad, modelos de ciudad y algunos trabajos que tratan desde nuestro estudio, pues hemos intentado incorporar
a las soluciones que damos como arquitectos, pero más que como arquitectos, como equipos de trabajo que generalmente hacemos en colaboración con otros profesionales para dar una respuesta a una realidad que es compleja y que no podemos pensar que como arquitectos vamos a resolverlo todo. Entonces, yo aquí, ya por finalizar, pues quería poner sobre la mesa como 4 cuestiones, así un poco vuela pluma, que me parece que es interesante, que yo cuando salí de la escuela, pues no me imaginaba que iba temas que iban a ser importantes. Y tú estás en la escuela dibujando, resolviendo proyectos y dices qué bonito es esto, pero luego sales a la calle y entonces un tema, por ejemplo, pues la economía. Tenéis que, bueno, cuando salgáis a la calle, hay varios modelos de trabajo, ¿no? Tradicionalmente, pues el arquitecto ha montado su estudio y recibía encargos de alguna manera y bueno, pues era una manera de trabajar, ¿no? Digamos, el arquitecto autónomo o la profesión liberal. Luego, un arquitecto puede ser profesor, como tenéis vosotros, para arquitectos que son profesores. También hay una salida profesional que sería desde el funcionariado, arquitectos que trabajan en un ayuntamiento. Pero bueno, yo salí de la carrera y además mis padres eran arquitectos y entonces pues yo intuitivamente decía, bueno, pues voy a intentar trabajar aquí. Lo primero, lo normal es trabajar en otro estudio, porque o sea, pensar que ya sales de la escuela y sabes todo para enfrentarte a un proyecto, pues bueno, puede ser un poco optimista. Yo creo que viene bien tener la experiencia en un estudio profesional que ya está montado, que tiene una dinámica de trabajo y entonces tener esa experiencia vital y profesional de trabajar en otro estudio es interesante. Puede ser que te quedes ahí o puede ser que con el tiempo montes tu propio estudio. Y claro, el tema de la economía, cuando estás en la universidad, pues no se habla de cómo se pide un préstamo, qué es una póliza de crédito, cuántos son los gastos de un estudio, cuánto es el sueldo mínimo que yo puedo ganar si soy arquitecto y si monto un estudio yo, o sea, todo este tema, digamos, de enseñanza financiera para salir adelante. Luego también la reflexión de cuánto vale nuestro trabajo. Pues tiene que ver con los gastos que tengo, pero también con la responsabilidad que tiene mi trabajo, porque tenemos una responsabilidad importante que puede llegar a ser penal, ¿no? En caso de que pueda haber un accidente en una obra. Entonces, estos temas de economía yo creo que yo me los he ido cruzando al salir a la calle, pero que viene bien que vosotros os hagáis esa reflexión. Luego está el tema de la burocracia. Para mí la burocracia es uno de los grandes males de la sociedad actual. Yo si habláramos aquí en términos de DAFO, esta palabra tan fea, ¿no? Pero que eso de debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad, ¿no? Pues la debilidad sería economía, la amenaza es la burocracia y la colaboración sería pues una fortaleza y la tecnología sería la oportunidad. Entonces, la burocracia hoy en día hay una normativa complejísima que tenemos que dar respuesta en nuestros proyectos. El arquitecto ha ido recibiendo sobre sus espaldas la responsabilidad de dar respuesta a un mundo cada vez más burocratizado, con procesos administrativos muy tediosos, con una normativa que tiene muchas escalas, la escala local, la escala regional, la escala nacional, la escala europea. Y entonces, sobre un mismo tema, el otro día, por ejemplo, estaba en una charla que dio la Consejería de Fomento sobre accesibilidad. Entonces, bueno, pues los arquitectos tenemos como referencia el Código Técnico de la Edificación que habla de accesibilidad, luego hay una orden nacional que habla de accesibilidad en espacios públicos, pero en la región de Murcia pues se me ha ocurrido la brillante idea de tener también un reglamento de accesibilidad en la región de Murcia. ¿Por qué? No es lo mismo una persona de movilidad reducida en Orihuela que en Beniel. Se ve que es distinto. Y claro, dice, ¿qué necesidad de complicar tanto? Porque a nosotros como arquitectos nos va a tocar rellenar una memoria más de nuestro proyecto. Los proyectos hoy en día, claro, como se imprimen en PDF, pues parece que ocupan unos megas, ¿no? Y lo envías y dices, no, pero si lo imprimes en papel todo, son columnas de papel, cajas y cajones de papel. Mi padre, cuando yo recuerdo que organicé la exposición de su obra,
Él falleció hace 20 años y él fue el arquitecto que diseñó la sede central de Caja Murcia, que está en la Gran Vía de Murcia. Y yo recuerdo ver la carpeta de ese proyecto era así. Ese proyecto hoy en día sería una columna que sería del suelo hasta el techo. Y el proyecto no sería mejor. Sería mejor, bueno, algo de eficiencia energética, ganaría, pero en términos generales es desproporcionado la cantidad de documentación que hoy en día hay que generar. Entonces hay que estar preparado mentalmente, sobre todo mentalmente, ¿no? Porque te puedes hundir si de repente te viene toda esta montaña de burocracia a la que te tienes que enfrentar. Luego, muy importante la colaboración. Yo tampoco, cuando estaba en la universidad, pues no nos fomentaban, o a mí no se me ocurría, pues llamar a un amigo. Tenía amigos que eran ingenieros agrónomos, o ingeniero industrial, o arqueólogo, pero no se me ocurría que podíamos hacer un trabajo juntos, o no sé, a lo mejor un trabajo de la escuela, o el proyecto fin de carrera. Y yo creo que hay que fomentarlo desde la escuela, porque cuando sales a la calle es fundamental colaborar con profesionales de otras disciplinas, porque va a enriquecer vuestro trabajo, os va a dar respuestas que no sospecháis y además que la realidad es muy compleja y pretender dar respuesta a ella desde una única disciplina creo que es un error. Y finalmente la tecnología, que hoy en día fundamentalmente el gran reto es la inteligencia artificial, ¿no? Lo que hoy en día creo que va a suponer una revolución a la altura de la revolución industrial, o incluso más. Hay quien dice que hacen paralelismos con el descubrimiento del fuego, que es incluso más trascendente para la humanidad que la revolución industrial. Entonces la inteligencia artificial va a cambiar completamente nuestras sociedades y además a un ritmo vertiginoso. No es que es para el año 2050, no, es que en 5 años se prevé que gran parte de los puestos de trabajo se pierdan o se reinventen. Entonces, yo imagino que desde las escuelas esto sí que se está tratando de utilizar como una herramienta más diaria y os recomiendo que estéis muy al tanto, ya no solo por el uso como una herramienta de trabajo que os pueda dar respuestas, sino saber comunicarte con algo que va a ser casi infraestructural, es decir, va a ser transversal a todos los procesos de trabajo, a la vida cotidiana, y que incluso hay que reflexionar si un arquitecto será necesario dentro de 10 años. Pues yo creo que hay cosas que podemos aportar, pero hay que saber cuáles, porque nos van a quitar, la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchos temas, pero también nos va a quitar una parte del trabajo que no va a ser necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos necesaria nuestra profesión? Yo creo que también es un debate que os recomiendo que pongáis sobre la mesa, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la ponencia. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas por si alguien quiere intervenir, quiere hacer algún apunte, alguna pregunta que le queréis hacer a Pablo. Es el momento, os voy pasando el micrófono, ¿vale? Hola. A ver, en toda la propuesta de hacer las calles más verdes, quitar los coches, yo personalmente lo veo fantástico y me parece algo muy positivo, pero quería preguntarte si tenéis alguna propuesta que solucione el dónde poner los coches, porque al final la gente sigue teniendo coches y se sigue teniendo que desplazar a trabajar, a comprar, a todo eso. Entonces, que si tenéis alguna propuesta que solucione este problema. Pues la propuesta no es sencilla, porque de luego, claro, es un tema complicado y no es solo una respuesta arquitectónica o urbana, hay una respuesta económica. ¿Qué hacemos con la fabricación diaria de coches en una economía que depende en gran medida de puestos de trabajo que ya están dedicados a ello? Es una cuestión de hábitos también, que la gente coge el coche innecesariamente en muchos casos. Hay una cuestión también política, es decir, por ejemplo, yo que tengo hijos, entonces he visto una transición que ha habido. A ti antes, para tú entrar en un colegio, te daban puntos por cercanía. Si tú querías llevar a tus hijos a un colegio,
Cuanto más cerca estuviera el colegio de tu casa, pues más puntos tenías, o de tu trabajo. Eso se quitó por cuestiones que se podría debatir, ¿no? Pero, claro, si políticamente no se está fomentando que haya una vida de barrio, sino que los niños puedan estar a la otra punta de la ciudad y, por tanto, los padres tienen que llevar en coche a la otra punta de la ciudad, pues evidentemente estamos luchando contra corriente, ¿no? Luego el transporte público también tiene que ayudar, porque tienes que tener una alternativa. Entonces, hay muchas cuestiones que entran en juego y no es fácil. Se puede hablar de que se pueden poner parkings disuasorios en la periferia de la ciudad, a partir del parking disuasorio pues tener un sistema de alquiler de patinetes para recorrer carriles bici. O sea que hay soluciones técnicas, pero contra la gran inercia que hay del uso del coche tienes que ir más allá de esas soluciones técnicas, porque si no, no es suficiente. Entonces, desde la economía, desde la política, desde los hábitos, desde la pedagogía, hay que hacer frente desde muchos campos. Y desde la arquitectura pues estamos muy limitados, pero es un tema complejo, desde luego. Yo quería hacer un apunte sobre eso. Quizás es que es difícil solucionar desde el momento en que genera el problema. Me refiero, lo que no podemos es admitir desarrollo urbano que no tengan, igual que no admitimos un desarrollo urbano que no tiene alcantarillado, que no tiene red de energía eléctrica, no deberíamos admitir un desarrollo urbano que no tenga una conexión de transporte urbano. A partir de ahí, si lo admitimos, claro, no hay solución. Y ahí sí que los que os dediquéis al urbanismo, creo que sí que tenéis un hándicap muy potente, ¿no? Todos los que de vosotros, y creo que hoy en día casi a mí me apetecería más hacer urbanismo que edificación, creo que el hándicap está ahí, ¿no? En cómo diseñamos las ciudades, cómo diseñamos nuestros barrios y qué es lo que admitimos. Sí, claro, si admitimos un barrio nuevo sin transporte urbano, da igual, porque efectivamente nunca vas a saber dónde meter los coches, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está un poquito la clave. Hola, a mí me gustaría saber, a la hora de abordar un proyecto, ¿cómo os repartís un poco el trabajo? Porque antes has comentado que contratasteis un experto en botánica para cosas más específicas, pero por lo general, ¿cómo repartís el trabajo? Pues primero depende de la naturaleza del trabajo. Si, por ejemplo, es un proyecto de una escala pequeña, como por ejemplo, al principio enseñaba la foto de un panteón, ¿no? Que es como, el panteón es un encargo que, aunque pueda sonar así un poco dramático, realmente para un arquitecto es un encargo muy bonito, porque no hay instalaciones. No hay instalación eléctrica, no hay instalación de fontanería, entonces es puramente arquitectura, es materia, espacio, luz. Esa sería como la esencia, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tú misma puedes dar respuesta, ¿no? Ahora, si el proyecto es más complejo, te pongo ejemplos, un proyecto que tenga que ver con la intervención en un patrimonio histórico, como este de los Pozos de la Nieve, que he enseñado antes una imagen. Pues ahí inmediatamente tienes que hacer clic y dices, a ver, aquí no puedo ir yo solo, ¿no? Ahí tienes que colaborar con un arqueólogo, con un historiador, que te pongan antecedentes, que te hagan una investigación de qué antecedentes históricos tiene esa construcción, cómo era. A lo mejor hay que hacer alguna cata arqueológica para saber esos restos, pues no sé, qué datos nos puede aportar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues si generalmente tú recibes el encargo y como director del proyecto, pues tienes unos recursos económicos que vas asignando. Asignas al alquiler de tu oficina, a pagar la luz, a pagar a lo mejor a alguien que colabora contigo en el estudio habitualmente, pero luego también a esos colaboradores. Entonces, claro, por eso os decía antes, tienes que tener un poco una visión de qué recursos económicos necesito para elaborar y desarrollar un proyecto. Y a veces tienes que rechazar proyectos que dicen, no, esto no está dotado económicamente. A mí el otro día me llega una invitación no diré de qué departamento de la comunidad autónoma, para desarrollar un proyecto de una pasarela peatonal que iba a recorrer pues, un espacio, además también una vía ciclable.
Bueno, una infraestructura de comunicación que tenía que ver con paisaje porque atravesaba un espacio natural protegido. Lo primero que hice fue llamar a un botánico con el que suelo colaborar. Oye, esto, uy, cuidado porque esto es un espacio Ramsar, humedal protegido, hay cepa, protección para las aves, en fin, hay una serie de problemática medioambiental que hay que analizar, hay que ir allí, luego hay que justificar con una memoria porque eso va a pasar por medio ambiente. Y entonces, bueno, pues vamos a valorar esto. Claro, resulta que había una desproporción entre los honorarios que te iban a pagar por un proyecto que a lo mejor el valor de gastos era el doble de lo que te iban a... Con lo cual, ahí tienes que rechazar, ¿no? Entonces, hay que hacer ese análisis previo de cuánto vale tu trabajo, no solo tuyo personal, sino todo lo que te rodea, que son esos colaboradores, y a partir de ahí ya, una vez que tienes claro que tengo recursos para pagar a la gente, pues llegas a un acuerdo con esos colaboradores y te pones y empiezas a trabajar, y ya cada uno va haciendo su parte del trabajo. Tiene que haber siempre alguien que dirija, alguien que coordine, porque si no van como pollo sin cabeza. Entonces, alguien que tenga una visión global del proyecto, que generalmente, pues en este caso suele ser el arquitecto, aunque yo también he trabajado en proyectos que he sido una pieza más de un engranaje que era más complejo, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de movilidad, pues yo he sido una pieza que a lo mejor me he centrado más en el espacio público o en soluciones para itinerarios peatonales, mientras que había otros ingenieros que estaban resolviendo temas de tráfico, haciendo simulaciones con programas de ordenador que te simulan cómo funciona el tráfico en una ciudad y qué pasa si cortas una calle o si pones un parking en esta zona. Entonces yo era una pieza y había alguien que coordinaba a todo un equipo, ¿no? Entonces, los equipos de trabajo se forman así. Primero tú recibes un encargo, ves qué naturaleza tienes encargo, qué disciplinas necesito para dar respuesta, llego a un acuerdo con ellos y empiezo a trabajar teniendo siempre una persona que coordine, ¿no? Hablabas antes también, ¿no?, de la importancia de ir tratando esta interdisciplinariedad desde la escuela y desde que estamos aquí, ¿no?, estudiando. ¿Tienes, por si acaso no escuchase el director de la escuela o pudiese llegar arriba a la propuesta, alguna propuesta de, no sé, de un proyecto que se lleve a cabo entre alumnos de las distintas escuelas para abordar, pues, como si fuese la asignatura de proyectos, pero que tuviese que... Sí. Yo, si fuera director de la escuela, todos los proyectos fines de carrera serían interdisciplinares. Todo. Me da igual con un informático, con un biólogo, con un arqueólogo, con no sé si con un médico, pero cualquier proyecto que se hiciera como proyecto fin de carrera tiene que pasar necesariamente por la colaboración. Claro, yo como director tendría que hacer el trabajo de ir llegando a convenios con otras facultades, pero bueno, lo interesante, por ejemplo, en Cartagena, pues es que tenéis aquí muchas facultades de otras disciplinas, ¿no? Lo mejor es contar con disciplinas que tengas, con escuelas que tengas cerca, ¿no?, para que los alumnos también tengan facilidad de comunicación. Pero yo trataría de empezar por ahí y luego fomentarlo también desde dentro, organizar encuentros, como pueden ser conferencias organizadas entre diferentes facultades para que haya alumnos de diferentes disciplinas y que haya un roce entre ellos y de ahí poder surgir con relaciones y colaboraciones, no sé. O sea, hay varias maneras de hacerlo, pero desde luego montar como una regla para que el proyecto fin de carrera sea firmado. Además, es curioso esto de que esto de la autoría, ¿no?, del proyecto fin de carrera, claro, te tienen que poner nota a ti, pero la realidad luego en la calle es que tú no estás solo. Y si pretendes ir solo ahí como Don Quijote, que te vas a estallar contra los molinos. Entonces, habría que dar una vuelta sobre esto de la autoría de los trabajos para que se diluya un poco en grupos de trabajo, porque la realidad afuera... Yo lo que me he encontrado, que es lo más habitual, y creo que con más naturalidad lo asumas, más fácil será luego salir a la calle con esa mentalidad. Yo quería preguntarte también una cuestión que tiene que ver con la primera pregunta que te ha hecho una compañera. La gente más reacia a lo mejor a cambios para peatonalizar o cosas así, o gente más tradicional. Por ejemplo, mi padre muchas veces me dice, los materiales de las nuevas casas no son como los tradicionales que han sido siempre. O gente así, ¿qué opinas sobre la gente que es más reacia en ese sentido, en peatonalizar calles o con zonas verdes? Y si, no sé, algún consejo para como que sea más...
ameno para ellos, o sea, que lo entienden, que no sea tan drástico? Pues participación ciudadana. Hay que contar con las diferentes sensibilidades en una ciudad, sobre todo para decisiones tan delicadas como es la movilidad. Os pongo un ejemplo. En Murcia, hace unos años, se ejecutó un proyecto que cambiaba sustancialmente el funcionamiento de muchas de las calles y espacios públicos de la ciudad. Se incorporó una red de bicicleta, que hoy en día pues, está bastante asentada, carriles bus que desplazaban espacios para el vehículo privado, y todo eso que podría tener una buena intención, creo que se gestionó muy mal, porque no se tuvo en cuenta al ciudadano, a las asociaciones, y entonces, en cuanto la obra se anunció que se iba a hacer, se hizo una movilización ciudadana contra el proyecto espectacular. Se montó una asociación que se llamaba El Carmen se cierra o Cierran mi barrio, lo que decían que el barrio del Carmen se iba a quedar como una especie de oasis en un océano, ¿no? Así, la gente no va a poder entrar al barrio. Y yo creo que incluso algunas de las cuestiones que planteaban estas asociaciones tenían razón. Entonces, habría sido mucho más operativo haber tenido en cuenta la ciudadanía, reunir a representantes de asociaciones de comerciantes, a la policía que tiene que poner orden del tráfico en la ciudad, a las empresas de transporte público, asociaciones de bicicletas, asociaciones de vecinales, y plantearlos, queremos hacer este proyecto, ¿qué os parece? Y ahí pueden surgir seguramente soluciones comunes. Yo he participado en procesos en estos tipos de procesos y he estado en mesas de reunión y soy crítico con ellas porque muchas veces no sirven para mucho, ¿no? Y además se generan expectativas que a la ciudadanía acaba un poco decepcionando, porque no llegan a buen puerto. Pero si se organizan bien y de manera práctica, teniendo un objetivo práctico, y el político se compromete también a que de esa mesa salga un resultado, porque si no, dices, ¿para qué voy? Si luego se va a hacer otra cosa, ¿no? Creo que es la vía. Entonces yo que estaba a favor de ese proyecto, entendía que se generase. Y además, fui bastante crítico en aquel momento porque a los que estábamos a favor de que la ciudad se utilizara más la bicicleta, el transporte público, nos habían puesto en una situación muy desagradable con nuestros propios vecinos. O sea, se generó situaciones violentas en las calles. Tú ibas a la panadería y oías a la gente exaltada, nos van a cerrar el barrio, tal. Y claro, tú tratabas de entrar en un debate, no, perdón, no se preocupe, que no va a pasar eso. Y bueno, y te ponían una situación. ¿Yo por qué tengo que estar dando la cara por el ayuntamiento? Si es el ayuntamiento el que tiene que defender sus propuestas, ¿no? Yo soy un ciudadano más. Si hubiera habido ese proceso, pues se habría canalizado toda esa agresividad en unos encuentros que por lo general, por la experiencia que tengo, cuando la gente se junta en una mesa y le planteas soluciones y le das la oportunidad de que hable y exprese su opinión y sus problemas, por lo general hay bastante consenso. Por lo general se encuentra bastante consenso, o esa es la experiencia que he tenido. Desde luego, mucho más que si no haces nada y empiezas las obras y no has tenido en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces, participación ciudadana sería la solución para mí desde el punto de vista. Yo tengo una pregunta en cuanto al último que has dicho sobre la inteligencia artificial. Si ahora, con la revolución que está siendo y con los años que va a venir, si, por ejemplo, la carrera de arquitectura, como muchos otros trabajos, van a ser un momento inservibles, porque tú vas a poder decirle a ChatGPT, si quieres hacer, por ejemplo, una casa, oye, hazme los planos, la planta y él mismo te lo diseña todo. Sí, ya, ¿qué papel entonces tendrán los arquitectos? Pues eso es lo que tenemos que pensar. Yo no tengo la respuesta porque yo creo que no es fácil imaginar la sociedad que vamos a tener de aquí a 10 años. Yo estoy intentando informarme ahora de no solo utilizar ChatGPT, que lo hacemos todos seguramente, sino a dónde vamos, ¿no? con todo esto. Y bueno, pues hay escenarios muy diversos. Algunos son bastante distópicos, en los cuales
pues probablemente estamos creando un ser que es un escalón más en una evolución, y es un ser que estamos creando nosotros, por lo tanto es continuidad de nuestra línea evolutiva, pero que puede acabar con nosotros. Eso es un escenario, no solo como los arquitectos, sino con la especie humana. Luego, pues bueno, hay escenarios más optimistas, que es pues que va a acabar con los trabajos más duros o más repetitivos o más tal, y que nosotros nos dedicaremos a escribir poesía y a dibujar cuadros, ¿no? Yo creo que esos dos escenarios lo veo un poco rosa. Entonces, creo que vamos a estar un poco entre medias, ¿no? Una situación así un poco intermedia, y hay que entender qué valores aporta el arquitecto y que no puede aportar la máquina. Entonces, bueno, pues desde luego hay una cuestión fundamental, que es el trato humano. Yo creo que las personas vamos a seguir necesitando el trato humano, y que una persona te explique un proyecto, te lo haga entender de una manera cercana, pues eso va a ser digamos que un hecho diferencial, ¿no? Por eso también el comunicarte, el que vosotros salgáis aquí a hablar y habláis entre vosotros, y que acostumbrados a hablar en público también es algo importante. Como un arquitecto lo necesita cuando sale ahí a la calle, porque vais a tener que defender vuestros proyectos ante gente. Y eso una máquina, pues eso ahí la máquina creo que no lo tiene tan fácil, ¿no? Eso por un lado, pero luego la máquina ahora mismo, digo ahora mismo, aquí a 5 años lo que digo puede ser una tontería, pero la máquina ahora mismo no tiene criterios de diseño. Entonces, pues tenéis que vosotros en la escuela y con vuestro día a día y con vuestra formación, y yendo a conferencias y yendo a ver películas y leyendo libros, vais a ir formando un criterio profesional en la toma de decisiones. Y eso de momento la máquina no puede. Tú tienes que controlar a la máquina, tienes que domesticarla, tienes que conducirla en base a unos criterios profesionales. Pues esto, si estamos hablando de diseño de una ciudad, oye, ¿qué ciudad quiero? ¿Qué modelo quiero de ciudad? Yo no le doy al botón a la máquina y me diseña una ciudad. Tienes que decir qué criterio quiero. Entonces, eso es muy importante, que vosotros os vayáis formando. Y entonces la máquina será una herramienta domesticada por vosotros, o si no tenéis criterio, pues la máquina podrá con vosotros, ¿no? Entonces, formación para tener criterio profesional. Y luego el trato humano, saber comunicar ideas, eso va a ser, yo creo que va a seguir siendo un hecho diferencial. Gracias, Pablo. Una pregunta, bueno, porque has estado exponiendo proyectos de intervención en espacios públicos, proyectos urbanos, entonces por la parte del urbanismo te iba a preguntar un poco, o sea, esa cuestión entre el plan y el proyecto, el futuro también que le puedes ver tú al planeamiento general en primer lugar, o al proyecto, un poco como ahí con esa comparación, si ves planeamiento que tiene un futuro, necesidad de actualización, etcétera, o a lo mejor una capacidad de poder intervenir con proyectos concretos en intervenciones. ¿Pero eso ligado con la tecnología o así en general? No, sí, en general, sobre punto de vista así urbanismo, ¿no? O sea, están los proyectos urbanos, está el planeamiento urbanístico, cada uno tiene su tarea, son piezas de un sistema que en teoría debería funcionar una cosa después de la otra, pero cada cosa lleva su ritmo. Ya, claro, sí. No, pues, yo la verdad es que sobre planeamiento reconozco que no tengo mucha respuesta, porque el planeamiento no sé si decirte que está muerto, ¿no? Cuando digo planeamiento urbano, ¿no? O sea, esto de planes generales y planes parciales, ¿sabes? Que claro, la burocracia hace que los tiempos sean tan altos que cuando tienes un resultado se ha quedado atrás, ¿no? Entonces, yo creo que está ahí, y tú lo sabes, ¿no? Que hay reflexiones sobre crear figuras de planeamiento que sean más flexibles, que se puedan ir adaptando,
que no sean tan rígidas, que no requieran de procedimientos, pero es que la realidad va en el otro sentido. La realidad va en exigir cada vez más responsabilidad, una seguridad jurídica, nadie quiere tomar la responsabilidad por algo que no sea suyo y por tanto se quitan el mochuelo de encima. ¿Cómo? Pues en base a que todo cumpla una ley, las leyes son rigidísimas y cada vez son más complejas y cada vez hay más. Entonces, pues te diría que no sé, yo no estoy metido, estoy en planes estratégicos, planes directores, que son figuras mucho más flexibles, ¿no? Pero planeamiento, yo no estoy metido en planeamiento, porque primero tampoco tengo acceso, pero lo veo que está muerto. No le veo salidas inmediatas. Entonces, ante eso que hay, pues eso, soluciones de planes estratégicos que sean más flexibles, más ágiles, y luego, pues sí, proyectos que al menos resuelvan dentro de un marco imperfecto, pues que resuelvan algo, ¿no? Que más vale eso que nada. Te puedo decir eso. Bueno, pues si os parece, si nadie más tiene preguntas, cerramos el turno de preguntas y ya por lo demás, pues eso, darte las gracias por haber venido a la escuela. Por nosotros, por nuestra parte, estás invitado a volver siempre que quieras, ¿no? Y ya está. Los que no hayáis firmado, si hay la hoja de firma, firmáis antes de salir. Y nos vemos el mes que viene, está la fecha ya puesta en redes sociales y tal, con la charla de Morf, para ver un poquito sobre arquitectura monumental, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias también a vosotros por asistir y nos vemos el mes que viene.